hora de desarrollar un programa de energías renovables, entender los riesgos asociados al desarrollo de estas tecnologías. Instrumentos públicos de mitigación de riesgos e incentivos, típicos instrumentos. Licitaciones, y vamos a ver como un caso de estudio el programa Renovar de Argentina, que justamente tiene muchas de estas cuestiones que de manera previa vamos a estar hablando, aplicadas todas juntas en un programa de bastante repercusión y de muy buen resultado que ha tenido el gobierno argentino en los años pasados. Entonces, principales características. De los proyectos renovables, uno puede hablar de múltiples cuestiones. Nosotros hemos dividido en 6 características principales como grandes temas. Dentro de esto hay un sinfín de cuestiones que uno podría tocar, pero algunas cosas para tener en cuenta. Los proyectos renovables normalmente se endeudan en divisa, es decir, en moneda dura. Moneda dura que nuestros mercados, sobre todo en Latinoamérica, en la mayoría del mundo, salvo en Estados Unidos, cuando se habla de dólar, no generan, lo cual eso impacta directamente en lo que son las balanzas comerciales de cada país. Es cierto que los ingresos se recaudan en moneda local, con lo que hay una cuestión ahí entre las deudas que se contraen por parte de los proyectos y los ingresos, en cuanto a las diferencias en tipos de cambio y lo que puede llegar a pasar con descalces en tipos de cambio. Los proyectos renovables tienen largos periodos de maduración, es decir, no estamos hablando de tecnologías que en un año o en 2 años se pongan, se pretendan tener amortizadas o se pretendan tener repagadas en su inversión, sino que sus periodos de amortización son largos como grandes proyectos de desarrollo de infraestructura o como tantos otros proyectos de desarrollo de infraestructura que requiere de estos largos periodos para maduración, lo cual en mercados inestables o políticamente algo más complejos o mercados emergentes, es un desafío en sí mismo. Yo siempre digo que un contrato de compraventa de energía eléctrica de 20 años significa en mercados en donde los gobiernos cambian cada 4 años, en democracias, en repúblicas donde cambian cada 4 años, significa 5 administraciones que tiene que pasar un contrato sin ser tocado, sin ser modificado, la regulación en general, no solo el contrato en particular. Ese es un tema muy importante. El tema técnico de la intermitencia, como ustedes saben, los proyectos renovables, sobre todo los eólicos y los solares, que son los que hoy día tienen se lo está tomando con gran incorporación, son intermitentes por naturaleza porque dependen del recurso y ese recurso que es el combustible de la máquina es intermitente de forma natural. Y si bien es cierto que existen al día de hoy múltiples desarrollos tecnológicos en almacenamiento y cada vez más económicamente convenientes, es decir, competitivos, las renovables sin almacenamiento son competitivas, pero son intermitentes y la intermitencia hay que digerirla, hay que entenderla, hay que saber abordarla para poder justamente hacer buen uso de estas tecnologías en la matriz. Tiene bajos costos de operación y mantenimiento, básicamente lo que se conoce en el mercado como costo variable de producción o CVP en la bibliografía en español. Ese costo de operación y mantenimiento al no tener combustible es naturalmente bajo y en sistemas marginalistas que despachan por costo marginal, naturalmente son los primeros en ser despachados, más allá de poder tener instrumentos regulatorios que impongan la prioridad de despacho a las energías renovables, pero como una característica bien interesante, sobre todo cuando uno compara contra otras tecnologías. Dispersión geográfica del recurso, no siempre el recurso eólico, el recurso solar, el recurso de la biomasa o de otros, o el geotérmico o el que fuese de fuente renovable, está donde están los centros de consumo. De hecho, lo que más ocurre es que no es así. Y tiene que ver con una cuestión natural, lugares donde hay mucho viento o mucha insolación suelen ser hostiles para la vida, y no es donde naturalmente las poblaciones se desarrollan. Es decir, la mayoría de los proyectos renovables suceden
lejos de los centros de consumo de energía, con lo que hay una característica interesante a tener en cuenta ahí, que es el transporte eléctrico, es decir, el tendido de redes, etc. Y por último, en lo que tiene que ver con las principales características, la alta intensidad en capital. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien el costo de unidad de energía, cuando uno puede prorratear el valor de la inversión en el largo plazo, como otras de las características que vimos hace un minuto, es conveniente, solo va a ser conveniente en el sentido en el cual uno pueda estructurar esto en el largo plazo. Es decir, cuando uno pueda hacer competitivo y comparable esta tecnología, o cualesquiera de estas, con las tradicionales contra quienes va a estar de alguna manera participando, con quienes va a estar participando en un sistema eléctrico integral. Entonces, va a ser competitivo en la medida que uno puede estructurarlo de largo plazo, pero requieren de una alta intensidad de capital al inicio, aunque requiere de un muy bajo costo de operación y mantenimiento por no tener un combustible en su estructura de costos. A diferencia de, por ejemplo, un ciclo combinado, que el capital al inicio es el capital necesario para la inversión de capital para la construcción de una central de ciclo combinado es mucho menor comparado por megavatio contra una central de energía renovable, pero lógicamente al requerir de combustible, el costo variable de producción, ese costo de operación y mantenimiento, es considerablemente mayor. En definitiva, no es tan importante cuánto es A, cuánto es B, sino cuánto es A más B, en la medida en la que A, que es la intensidad de capital al inicio, se pueda conseguir, se pueda estructurar, y este ha sido el punto tal vez más delicado en los mercados emergentes y lo que ha llevado a muchos de ellos al fracaso en las estructuraciones de proyectos de energías renovables, en la imposibilidad de contar con una intensidad de capital al inicio de los proyectos en estructuraciones tradicionales. Vamos a avanzar un poco. Algunos riesgos de inversión, y acá lo hemos dividido en 4 etapas: desarrollo, cierre financiero, construcción, operación y mantenimiento. Antes de entrar a los riesgos, déjenme comentarles una cuestión. Conforme uno va avanzando en las etapas de estructuración, el riesgo va naturalmente, el riesgo del developer, del desarrollador, va naturalmente disminuyendo y lógicamente a consecuencia de eso va aumentando el precio de lo que son las estructuras de proyectos. ¿Qué quiere decir? Si yo arranco a desarrollar un proyecto donde todavía no tengo los permisos, no tengo nada, tengo las ganas de hacerlo, lo cual no es poco, tengo la voluntad, el riesgo es muy alto. A medida que yo voy avanzando y voy consiguiendo las cosas que tengo que ir consiguiendo hasta que esto llega a operación comercial, el riesgo va cayendo. Conforme cae el riesgo, aumenta naturalmente lo que significa el precio de transacción. Esto es para tener en claro la importancia que tiene una matriz de riesgo en las estructuras de los proyectos renovables. 4 etapas: desarrollo, cierre financiero, construcción, operación y mantenimiento. Dentro de lo que es la etapa de desarrollo, las cosas a tener en cuenta que son características de riesgo fundamental es todo lo que tiene que ver con los permisos de todo tipo, con las autorizaciones para el uso del suelo, ya sean usufructos, compras de terrenos, opciones de compras, alquileres, servidumbres, distintos esquemas legales en relación al uso de suelo. Ustedes piensen que una inversión de infraestructura en el suelo de un mercado en particular va a estar ahí por N años, digamos que la vida útil es promedio 20 años, con lo que uno tiene que garantizarse tener el uso de esa superficie, porque no puede correr el riesgo. Y si alguien advierte que hay un riesgo en el cual a lo largo de esos 20 años alguien puede disponer de ese suelo y quitarte el derecho de uso, es decir, echarte de esa tierra, la inversión no se puede sacar de ahí, porque si bien las máquinas se pueden montar y desmontar, esto es un pseudo inmueble, con lo cual es una inversión, es tan alta la inversión que se hace en la colocación del equipamiento que se convierte en un pseudo inmueble, con lo que el derecho de uso de superficie, esta autorización de uso de suelo, es fundamental.
Bueno, lo mismo, disponibilidad del inmueble, lo que tiene que ver con el estudio de impacto ambiental, es decir, toda la parte de permisos y licencias ambientales. Uno no puede desarrollar un proyecto de infraestructura si no cuenta con las aprobaciones pertinentes de la autoridad competente. Y por supuesto, acceso a la capacidad de transporte. Un proyecto de energía necesita redes para evacuar, por más buen recurso, por mejor tierra o característica de tierra, por mejores rutas que yo tenga para llegar, si no tenemos redes eléctricas, ese proyecto no es viable, salvo que haya un compromiso de alguna manera, que en algún minutito lo vamos a charlar. Perdón. La etapa de cierre financiero, de construcción y de operación y mantenimiento, la vamos a estar viendo con distintos tipos de riesgos en función de cada una de ellas. Aquí aparecen los riesgos políticos, el riesgo del país, cuestiones claves para entender como la convertibilidad e intransferibilidad. Ahora voy a contar de qué se trata. Cuestiones de riesgo de expropiación, desconfianza en el sistema judicial, falta de institucionalidad, desconfianza en el sistema fiscal, etcétera, etcétera. Inconvertibilidad e intransferibilidad básicamente hacen a lo que es el riesgo país del mercado en donde estemos. La inconvertibilidad es que si bien yo estoy eventualmente con un contrato en moneda dura, los pagos suelen suceder en moneda blanda, es decir, en la moneda del lugar en donde estemos, y tengo que tener derecho a conversión de moneda, tengo que tener el derecho a comprar moneda dura. Si me dan ese derecho y en algún momento me lo quitan, eso es riesgo de inconvertibilidad y tengo un problema. Si aún cobrando en moneda blanda, yo tengo acceso a la moneda dura, pero tengo un derecho de transferibilidad y en algún momento me lo pueden quitar y yo advierto que eso pueda suceder, eso es riesgo de intransferibilidad, es decir, que yo no pueda sacar dinero del mercado al exterior, de donde normalmente vienen los préstamos y de donde normalmente viene la tecnología, aunque algo de la cadena de valor se pueda fabricar localmente. Riesgos regulatorios, bueno, cambios normativos, impositivos, terminación anticipada del PPA. PPA es Power Purchase Agreement, ¿sí? Es contrato de compraventa de energía eléctrica, es el contrato madre que vincula al generador y al comprador de energía, es decir, al comprador y al vendedor. Falta de pago del put, bueno, es algo más en detalle, pero el put option es en algunos casos, en el caso incluso como lo hemos visto y hecho en Argentina, la forma de poder estructurar una de las etapas de garantía para poder dar seguridad a la inversión que ante determinados cambios inesperados, ese riesgo se mitiga y se pone en cabeza de quien los ejecuta, es decir, del comprador de energía. Riesgo de moneda, devaluaciones, etc. Después está lo que tiene que ver con la parte más ya construcción y operación y mantenimiento, que es riesgos tecnológicos, riesgo de la logística, trámites de importación, cuestiones en relación a los recursos humanos, riesgos laborales, huelgas, leyes laborales que cambian. Bueno, hoy con el COVID estamos viviendo una situación muy particular en lo que tiene que ver con riesgo laboral, imposiciones de gobiernos centrales a la cesación de operaciones, es decir, a lo que es la cuarentena propiamente dicho, etcétera. Después están los desastres naturales, todos ellos en general dentro de cláusulas, ya sea fuerza mayor o no, pero dentro de lo que es la tipificación en los contratos, lo que es el propio seguimiento del impacto ambiental, y ya una vez en operación comercial, si tenemos riesgo de curtailment, es decir, de corte por congestión de energía, riesgo de recurso, riesgo de contraparte, riesgo de operación y mantenimiento, si algo falla en lo que implica el normal desempeño de la central. Esto es un súper resumen de una gran matriz de riesgos que cada uno tiene sus vericuetos y tiene sus instrumentos de mitigación o sus opciones para poder ser mitigados, pero el buen entendimiento de la matriz de riesgos a los que hemos estado o están
o estamos en posición de llevar adelante una política pública, el entender cómo se comen cada uno de ellos es fundamental para garantizar ese éxito tan deseado. Luego, lógico, lo que es la aceptación social es transversal a todas las etapas, y eso va desde pueblos originarios, desde grupos opositores, desde grupos ambientalistas a favor y en contra, desde la comunidad en general, con su aceptación social, que no hay que pormenorizarlo y es fundamental. Hemos visto grandes fracasos en muchas iniciativas, en muchos mercados, por no tener en cuenta justamente que esto tiene que ir de la mano con una aceptación social. Déjenme avanzar un poquito. Solo para saber, se escucha bien hasta aquí, ¿verdad? Sí, se escucha bien, Sebastián. Perfecto, gracias. Cada tanto chequeamos, no sea cosa que estamos hablando en el aire. Instrumentos públicos de fomento y mitigación de riesgos. Entonces, aquí lo llamamos algunos instrumentos angulares. Otorgamientos de contratos de compraventa de energía eléctrica de largo plazo. Esto es clave entender que alguien que va a hacer una inversión de un equipo y la inversión es, como dijimos, capital intensivo upfront, es decir, capital intensivo, capital grande comparado con otras tecnologías al primer inicio de todo esto para luego tener un costo variable de producción bajo. Esto requiere de un contrato de largo plazo, esto requiere de un compromiso de largo plazo por parte del comprador de energía, justamente para poder dar esa certeza a la inversión que hay comprador de la unidad de energía que la potencia instalada puede producir para poder estructurar buenos valores de energía tal que ese capital pueda ser amortizado a lo largo del tiempo. Es clave el acceso a la red de transporte, como dijimos antes, si no tenemos red de transporte no hay proyecto que valga, porque la energía tiene que salir por cables, y si esos cables no existen, tienen que existir o el proyecto no puede suceder. Y después cuestiones claves también, como tienen que ver, como son la prioridad de despacho y la prioridad de pago. ¿Qué significa esto? Bueno, en la mayoría de los mercados que hoy son costo marginal, es decir, que ordenan el despacho de la red eléctrica en función del costo, es decir, lo más económico primero y lo más caro al final, cosa de yo ir haciendo una optimización del despacho en todo momento. Las renovables son naturalmente, gozan naturalmente de prioridad de despacho y en algunas regulaciones, además de la cuestión natural del ordenamiento del mercado mayorista eléctrico, lo que sucede es que están además impuestas con prioridad de despacho en normativas de carácter superior, regulaciones, decretos presidenciales, leyes mismas, etc. Prioridad de pago, lo mismo, ante un pool de actores que están recibiendo un pago por parte del pagador, si gozan o no gozan de prioridad de pago en relación al resto, dada su condición de energía limpia, de energía renovable y apetecible bajo, en algunos casos, lo que se conoce como los Renewables Portfolio Standard, es decir, los estándares de renovables, es decir, cuotas. Quiere decir que si hay regulación detrás de proyectos en donde nos están diciendo que el mercado debe tener una cantidad de energía renovable, eso naturalmente puede ir asociado de distintos instrumentos que son clave entenderlos a la hora del desarrollo de políticas o de regulación específica. 3 pilares, instrumentos regulatorios, naturalmente se los puede utilizar, se los utiliza para remover barreras. Instrumentos financieros, se los utiliza para transferir riesgos, en verdad es para definir riesgos, para que no haya riesgos cruzados, es decir, para que un comprador de energía no asuma los riesgos del vendedor y el vendedor no asuma los riesgos del comprador. Es importante entender que la locación de riesgos, es decir, la ubicación de los riesgos a quien le corresponde, naturalmente hace al éxito de un programa
y a la disminución de las tarifas que los programas pueden recibir en procesos competitivos. Dicho en un ejemplo práctico, si yo salgo a la calle siendo un gobierno con una convocatoria, por ejemplo, una licitación de energía renovable, y no me hago cargo de un posible cambio de regla, le estoy pasando ese riesgo enorme, porque a lo largo de 20 años pasan muchos gobiernos, digo 20 porque es una vida útil media de un equipo X, eólico, solar, se lo estoy pasando justamente al proyecto, y el proyecto lo pondera en tasa, es decir, riesgo, tasa. Quiere decir, por no poder asumir un riesgo que es naturalmente mío como comprador de energía, eso sale caro. Y por contrapartida, el poder asumir en compartimentos bien diferenciados quién tiene que asumir cada riesgo y hacerse cargo cada uno del riesgo que debe asumir, eso naturalmente hace a que las estructuraciones fluyan de manera muchísimo más conveniente en el pago de energía, es decir, para la gente, para los pueblos, en los mercados en donde los proyectos se están pretendiendo estructurar. Bueno, por último, incentivos financieros directos, que puede o no haberlos. Esto puede ser justamente incentivos a incrementar el retorno, que sirven justamente para promocionar políticas donde recién arrancan o donde tienen una necesidad particular de ser promocionadas. Luego tenemos algunos instrumentos. Entonces, básicamente aquí hemos puesto dos categorías. Lo que significa un PPA de largo plazo, es decir, la vinculación, el contrato de compraventa de energía eléctrica de largo plazo. Normalmente esto se asemeja a la vida útil del proyecto y es recomendable que así sea, siempre con el fin de que sea cada vez más competitivo el valor de la energía. Estamos hablando entre 15 y 30 años en función de la tecnología y del mercado y de las regulaciones del mercado. Los pagos suelen ser en moneda dura, aunque los contratos naturalmente están estructurados en moneda blanda, es decir, son pagaderos en moneda blanda, pero son dispuestos en moneda dura, es decir, en caso de que la moneda sea dólar, normalmente lo que pasa aquí es que están nominados en dólares, pero pagaderos en la moneda del mercado en donde estemos. Hay ejemplos, por supuesto, en donde están nominados en moneda blanda, no en moneda dura, pero naturalmente eso va de la mano de financiamiento a grandes niveles de apalancamiento en la misma moneda para poder hacer lo que se llama un hedge, es decir, para poder ir de la mano en las variaciones de la depreciación o apreciación de esa moneda, es decir, las variaciones que pueda llegar a tener en relación a la moneda dura. Aquí se tienen en cuenta cláusulas de terminación anticipada, opciones de venta, es decir, todo tipo de protección de partes ante determinados eventos indeseables o que no estamos, dispuestos a asumir. En las cláusulas normalmente aparecen justamente instrumentos para poder abordar esos riesgos y que dejen de ser incertidumbres y pasen a ser una certeza si pasa A, el instrumento es B. Aquí aparecen protección ante cambios impositivos, aparece lo que se conoce como stepping rights, que son los derechos que se le dan a los lenders normalmente para entrar en caso de que haya un problema con el sponsor a la hora de ejecución del proyecto. Si esto se rige bajo normas de derecho privado o bajo normas de derecho público, mecanismos de resolución de disputas, dónde se hacen, tribunales, si es ordinarios o no, si es en el mercado o hay prórrogas de jurisdicción, es decir, tribunales en el extranjero, lugares intermedios de interés común, etc. Lo que tiene que ver con la red, acceso a la capacidad de transporte, acceso asegurado a la capacidad de transporte, de vuelta. Aquí hay, si no hay cables, no hay proyecto, y si hay cables pero no hay capacidad para transportar, no hay proyecto, y si hay cables, hay capacidad, pero no se puede de algún modo, con algún mecanismo, asegurar, el proyecto puede suceder, pero más caro.
Entonces es clave entender en estos 3 ejes que venimos hablando de lo que significa transporte, en dónde nos podemos parar o de qué manera se puede acomodar la regulación de la mejor forma para que esto suceda, valga la redundancia, de la mejor manera. Y es clave entender que los sistemas en los mercados emergentes naturalmente no vienen desde el punto de vista regulatorio preparados para algo que no existía. Esto es como pretender que en la Constitución Nacional de cada país, que naturalmente son de unos cuantos años atrás, aparezcan reglas de tecnología como el uso de celulares u otro del estilo, que no, y no por eso vamos a dejar de usar ese tipo de tecnología. En esto es lo mismo, normalmente las reglas de transporte eléctrico no están diseñadas ni preparadas para energías renovables, lo que no quiere decir que no se pueda fácilmente adaptar a que puedan suceder grandes cantidades de energía renovable en la matriz con tremendo éxito. Pero requiere de un esfuerzo regulatorio particular, de entender cuáles son las necesidades puntuales de un sistema que por naturaleza es intermitente para poder justamente abordarlo de la mejor manera. Lo que tiene que ver con obras de, bueno, la prioridad de despacho ya lo hablamos, lo que tiene que ver con obras de ampliación de la red de transporte a cargo del Estado. Normalmente las grandes autopistas troncales de transporte eléctrico suelen ser a cargo del Estado, no así los tramos desde las centrales de generación hasta los puntos de interconexión con las avenidas grandes. Eso cada mercado lo regula de maneras diferentes, pero naturalmente las grandes obras de infraestructura requieren de participación del Estado en la ampliación de la capacidad de transporte eléctrico, lo cual no quiere decir que tenga que ser necesariamente un proceso independiente, sino que puede ser tomado como parte del proceso de convocatoria de energías renovables con participación de los privados en la estructuración de las inversiones. Puede ser de esa manera, pueden ser créditos públicos, puede ser solo el público, puede ser, hay un sinfín de características. Lo importante es que tiene que existir transporte y tiene que estar regulado de una manera tal que las energías renovables puedan justamente volcar sus niveles, su producción a la red del mercado en donde están. Lo que tiene que ver con cláusulas take or pay es algo un poco más complicado, pero básicamente lo que es si es que la obra eléctrica no está hecha, pero hay un compromiso del Estado de hacerla, para no esperar a que esa obra eléctrica esté hecha, tal que es un riesgo muy grande, ¿no? Si esa obra que el Estado dice que va a estar y yo construyo un parque eólico y si esa obra no está, ese parque eólico no puede despachar energía. Si yo advierto eso, ese parque eólico no lo voy a construir. Voy a esperar que la obra esté y cuando esté evaluaré si lo construyo o no lo construyo para ganar tiempo de un compromiso que ya está asumido por el Estado, que es hacer una red eléctrica o, por ejemplo, una obra que incluso está en construcción hoy día. Lo que se puede hacer es adelantar la convocatoria de energía renovable para que se construya en paralelo, garantizando al privado, si es que es un esquema privado el que va a hacer la inversión en el emprendimiento renovable, que esa red eléctrica va a estar y que si no está, tiene un take or pay, es decir, tiene una cláusula de pago aunque no esté la red eléctrica, asumiendo justamente la responsabilidad que tiene que asumir el que está llevando a cabo esa iniciativa. Es decir, esto no es, créeme que va a estar, entonces confía e invertí, sino es, esto va a estar y si no está, te voy a pagar igual. Bueno, ese tipo de cláusulas dan lógicamente seguridad y permiten adelantar años lo que es el desarrollo de infraestructura renovable. Hay que tener cuidado, no se puede hacer cualquier cosa, hay que tener muchos límites en muchas características, pero es básicamente eso a lo que se apunta. Instrumentos de regulación. Entonces, el Renewable Portfolio Standard, es decir, cuando uno pone objetivos determinados, instrumentos de licitación como sistemas de competencia. Aquí aparecen estudios de recursos, si tenemos estudio o no tenemos estudio, qué cantidad de recursos, de qué tecnología. Si tenemos capacidad institucional, es decir, si esto está armado de una manera tal que dé esta seguridad a la inversión en el largo plazo.
Si podemos simplificar permisos o si los permisos son muy tediosos, tal que hace justamente tambalear el proceso en sí mismo y lleva a muchos procesos al fracaso, porque aquí aparecen múltiples actores de muchos tipos. Nuevamente aparece el tema de desarrollo de obras de transporte, si es necesario, si no es necesario, si necesitamos contar con eso o no, y desarrollo de mano de obra local para operación y mantenimiento, además de lo que significa la cadena de producción en caso de que podamos contar con facility, con plantas de fabricación de componentes o de equipamiento. Pero lógicamente, si bien no es tanto la mano de obra necesaria para operar y mantener centrales de este estilo en comparación con centrales tradicionales de energía, es importante saber que tiene que haber una masa crítica de recurso humano capacitado, y si esa masa crítica no está, hay que trabajar con instituciones académicas para formarla y dar justamente esa también ventaja en lo que tiene que ver con el conocimiento. Del mundo, número de países con políticas de energías renovables dividido en 3 categorías, básicamente energías renovables en electricidad, en transporte y en calefacción. Bueno, en lo que es calefacción, los menos, 23 países al día de hoy. En lo que es transporte ya suma 70 países, pero fíjense que en lo que tiene que ver con la regulación alrededor de energía eléctrica, ya más de 2/3, estamos hablando de 3/4 de los países del mundo tienen algo desarrollado, lo cual ya es una voluntad política de alto nivel muy importante. No quiere decir que no tenga que ser complementada con regulación de base, es decir, con regulación no de base, digo de segundo orden, o sea, de orden de implementación, pero lógicamente ya es una gran ventaja el contar con una cantidad de países importante en el mundo que ya tienen las prácticas e implementación de regulación. Hablar de instrumentos financieros. Aquí lo dividimos en 2 grandes categorías, lo que tiene que ver con las garantías propiamente dicho y los que tienen que ver con líneas de crédito. Entonces, en garantías, si se pueden instrumentar garantías líquidas, si se instrumentan acuerdos de garantías, si se instrumentan préstamos contingentes, si se instrumentan guías soberanas, es decir, a quién tenemos detrás de cada estructura, si el Estado respalda los contratos de compraventa de energía o no, quién respalda al Estado. Sebastián, ¿estás ahí? Se cortó la comunicación, Sebastián. ¿Me pueden confirmar si ahora me están escuchando bien? Ahora sí, se cortó unos 2 minutos, Sebastián. Perfecto, estuve hablando hasta garantías, no sé si eso se llegó a escuchar. Sí, hasta esa parte llegamos. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué tipo de garantías se instrumentan? ¿Se instrumentan garantías líquidas? Si hay acuerdos de garantías, si se instrumentan préstamos contingentes, si hay un Estado soberano que respalda el proceso que respalda la convocatoria y que respalda los pagos. ¿Quién respalda al soberano si es que el soberano tiene un problema? Si se instrumentan garantías de tipo AAA a través de multilaterales, si no, cada una de estas cuestiones obviamente hacen al éxito del programa y a los costos. Y es muchísimo la diferencia entre el instrumentar uno u otra garantía y el efecto que eso tiene. Y luego tiene que ver lo que hablamos en líneas de crédito, ¿no? Estructuras on lending, es decir, cuando
alguna, por ejemplo, multilateral, desembarca a través de una entidad determinada para capturar determinados tipos de crédito y aumentar la capacidad de dar créditos en un mercado determinado. Si hay préstamos sindicados, es decir, si se hacen pool de bancos o pool de instituciones financieras, si se puede estructurar deudas subordinadas o no, es decir, quién toma qué tipo de deuda con qué tipo de riesgo. Si tenemos subvenciones convertibles, es decir, quien nos da una subvención para iniciar, sobre todo porque hay mucho riesgo al inicio, esto suele suceder, y ese dinero que yo recibo, si esto va para adelante, es decir, si no muere en el intento, se puede convertir en un préstamo, un instrumento muy interesante de gobierno para poder abordar primeras iniciativas con riesgo. O si hay préstamos convertibles, es decir, te doy un préstamo, pero luego se puede convertir en parte del equity como socio del proyecto si esto avanza, y si no, el riesgo es tuyo. Es decir, distintos instrumentos de crédito que se pueden estructurar en distintos mercados justamente para poder aumentar el éxito en el desarrollo de programas de energías renovables. Algunos incentivos directos, por ejemplo, ¿qué tipo de estructura se implementa? Si es a través de lo que se conoce como feed-in tariff o feed-in premium o estructuras de cuota. Y ahí hay diferentes posiciones, diferentes opiniones. Las estructuras de feed-in tariff garantizan un precio determinado, es decir, para un regulador poder sacar una estructura de feed-in tariff a la calle, hace análisis de rentabilidad de los privados, no es lo que está prosperando hoy en el mundo, pero sí es como esto inició hace muchísimos años. Luego están esquemas de feed-in premium, donde por sobre los precios del mercado spot, es decir, del mercado de energía en donde estemos participando, se garantiza un extra, ¿sí? Un precio sobre eso, y ahí hay contratos por diferencias, hay esquemas de mínimos con máximos y mínimos, hay contratos fijos, es decir, distintos tipos de esquemas dan distinto tipo de riesgo. Si el riesgo del spot lo tenemos limitado o lo tenemos a pleno, si no tenemos riesgo de spot porque tenemos un feed-in tariff, si podemos estructurar con riesgo pleno del spot, pero también con un mercado de certificados verdes. Es decir, cada país ha implementado a lo largo de los años distintos esquemas. Yo les diría que hoy las mejores prácticas vienen dadas de la mano de sistemas de licitación, de sistemas competitivos, donde hay un comprador que garantiza la compra de energía si existe, pero no da garantías si esa energía no está disponible. Eso es lo que hoy está más que nada prosperando con extraordinarios resultados en los mercados, le diría, en los últimos 5 años que se vienen viendo. Esos esquemas de licitación, algunas características. Pueden incluir objetivos extraeconómicos de contenido nacional, creación de empleo, desarrollo territorial. Otorgan previsibilidad y credibilidad a las metas de integración. Gran versatilidad del diseño para adaptarse a las características y metas de cada país, sobre todo en lo que hace a las estructuraciones de garantía, como venimos hablando. Son naturalmente instrumentos de transparencia en la asignación de contratos e incentivos, y se pueden blindar aún más con veedores internacionales. Esa transparencia tan deseada por el mercado de capital. Mecanismos de contratación, como dije, en la actualidad son los más utilizados por toda esta cantidad de cuestiones interesantes que conllevan. Son muy eficientes a la hora de aumentar la integración, son modulares, son escalables, se puede hacer de manera rápida y económica. Son procesos relativamente sencillos, que tienen sus estructuras y tienen sus características, pero son procesos naturalmente sencillos. Es decir, una cantidad de ventajas importantes y además, si se consideran instrumentos o incentivos de promoción, ¿no? Mecanismos de promoción fiscales, de transparencia, de escala, aumenta lógicamente los niveles de éxito. Elementos de diseño.
¿Cuánto vamos a licitar si es que optamos por esto? ¿Qué volumen? ¿Lo hacemos por potencia o lo hacemos por energía? ¿Damos terreno? ¿Los terrenos los da cada uno? ¿Qué objetivo se tiene? Si vamos a naturalmente estar hablando de contratos de PPA, si vamos a estar hablando de cuotas, si vamos a estar hablando de qué cuando licitamos. ¿Qué tecnologías elegimos? Si somos específicos en una tecnología, si tenemos compartimentos estancos a la hora de competir, es decir, eólica no compite con solar y no compite con biomasa, o si decimos eólica y solar pueden competir, o si hacemos múltiples con otras que no sean renovables, o distintos esquemas y funciones en función, valga esta redundancia, de cada mercado. ¿Cuál es la escala? ¿Dónde se ubican los proyectos? ¿Hacemos una licitación o múltiples? Luego pasamos a procedimientos. Formato, si es un formato estático, dinámico, si tenemos ventanilla permanente o no, si tenemos... ¿Qué es lo que hacemos para definir quiénes son los ganadores? Es decir, ¿cómo los rankeamos? ¿Cuál es el criterio para rankear? ¿Rankeamos por precio? ¿Rankeamos por precio modificado para ranking o no? Algunos criterios cualitativos, si tenemos en cuenta el componente nacional en la regla o no. Las reglas de precio normalmente si es pay as bid, si es precio uniforme, si tenemos precio máximo y o precio mínimo, si estos son secretos o los hacemos públicos, si tenemos, en caso de que sea un ejemplo público, cuál es el instrumento que se utiliza, si la máxima autoridad es la que firma un sobre o no lo firma, si es el regulador, cómo interactúa el regulador con el ministerio, quién es el comprador. Es decir, el procedimiento se acomoda a cada regulación. Dentro de lo que son los criterios de elegibilidad, el material de calificación, capacidad financiera, es decir, si puede hacer frente al proyecto por el cual se está postulando el postulante o no, si hay un acuerdo de conexión, si tiene impacto ambiental, si tiene los permisos de tierra, si tiene las garantías financieras para poder llevar adelante tanto la oferta como lo que es el mantenimiento del contrato una vez ganada eventualmente la oferta en una convocatoria. Es decir, qué criterios de elegibilidad tenemos que tomar para garantizarnos que quienes estén participando están realmente en condiciones de poder avanzar con lo que dicen querer hacer. Hitos, penalidades y otras características, garantías financieras de cumplimiento de contrato, ya en lo que son las ejecuciones de contratos, cierres financieros como hitos, inicio de construcción, ligada de equipos, operación comercial, cuándo entra en operación comercial, penalidades, ¿sí? Distintas cuestiones que hacen a justamente el desarrollo de los proyectos ya en la fase de avance una vez que la oferta es ganada y se estructuran se firman los contratos y se lleva adelante las construcciones. Y la configuración institucional, por último, ¿quién es el que va a comprar? ¿Quién es el que va a hacer esto? O sea, ¿quién lo diseña? ¿Quién lo ejecuta? ¿Quién es la contraparte? ¿O qué contrapartes tenemos? Si es el operador de las redes, si es el encargado del despacho, si es la distribuidora, si son privados, si son públicos, de qué manera están respaldados, etcétera. Bueno, un breve pantallazo de precios. Estos precios son los mejores precios que se han obtenido en los últimos mercados, convocatorias de solar para Medio Oriente, en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, en Qatar. Portugal ha obtenido precios fantásticos. Brasil con una característica muy importante que es el juego, el rol del BNDES, del Banco de Desarrollo Brasilero detrás, o mercados ya mucho más estables como los mercados europeos, en Dinamarca, mercado de India, muy interesante lo que pasó con baterías. Esto es convertir una central multitecnológica renovable con almacenamiento en una central de despacho cuasi firme, con precios muy apetecibles. Ya la tecnología con baterías, con almacenamiento en litio, está siendo competitiva contra fuentes tradicionales. Y esto es muy importante de entenderlo, pero solamente va a ser competitiva en mercados en donde se puedan estructurar largo plazo racional
en los programas, es decir, donde los riesgos estén acotados a cada quien le corresponda, o sea, a quien le corresponda, y no estén cruzados. Ahora comentar muy breve lo que hace al programa de energías renovables de Argentina, como caso de estudio que me tocó liderar. En Argentina, el marco regulatorio a través de la ley 27191 establece metas, objetivos y da algunos instrumentos que son interesantes justamente para el desarrollo de lo que posteriormente se llamó Programa Renovar, que ha tenido muy buen resultado con muchísima inversión internacional que ha fluido a un mercado, como ustedes saben, muy complejo en lo que hace al mercado de capital, con una gran restricción en el mercado de capital. Esta inversión de capital se proyectó en 10 gigavatios, en 15.000 millones de dólares, como la principal inversión que el país debía demandar en el sector energético en el año 2016, con vista al año 2025, en respeto del mandato legal de la ley 27191. Ese dinero es deseable, es decir, esa cantidad de inversión era deseable, hacía falta estructurar regulación y programas que bajen a tierra lo que era el mandato de la ley. No por tener una ley las cosas suceden, sino que es una gran guía, en muchos casos necesaria, no fundamental necesariamente, pero sí como primera aproximación a la regulación. Esa ley fue complementada con decretos presidenciales y con la estructuración de la autoridad de aplicación, el Ministerio de Energía y Minería, en el caso argentino, de lo que se llamó Programa Renovar, y se lo complementó con lo que fue el régimen del mercado a término, es decir, una facultad que le daba la autoridad a los grandes usuarios de energía de suscribir sus propias demandas en el libre mercado. El programa Renovar, hablando del programa Renovar, es donde vamos a pararnos un minutito en el próximo slide. Contarles muy breve en ese objetivo de 20% al año 2025. El programa Renovar está llevando a cumplir ese objetivo en los escalones intermedios. Hemos tenido hace algunos meses atrás un pico, no promedio, sí pico del 18,6% de energía renovable en la matriz, donde Argentina partía de menos del 2% de energías renovables antes del programa Renovar. Este brutal incremento ha sido formidable, ha sido un hervidero de oportunidades de múltiples sectores, de pymes, de grandes empresas, ha movilizado compañías a lo largo y ancho del país, ha movilizado recursos humanos, ha movilizado academia, ha movilizado fábricas. Ha sido realmente un boom muy interesante a los mejores precios del mercado, a los precios más competitivos de energía, en un mercado, como ustedes saben, que goza de tener la segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional en sus cuencas. Entonces, es interesante entender cómo en un mercado tan complejo de restricción al mercado de capital, con tanto buen recurso fósil por otro lado, y siendo un país naturalmente petrolero de hace más de 100 años, cómo se pudo hacer una inserción de energías renovables a precios muy competitivos y de manera muy rápida. El esquema que utilizamos en Argentina fue un esquema de dos grandes cuestiones. Hemos dividido el contrato de compraventa de energía eléctrica, en verdad hemos dividido la cuestión contractual en dos: el contrato de compraventa de energía eléctrica, el contrato de abastecimiento, y lo que llamamos el acuerdo de adhesión al FODER, que es un instrumento que se utilizó, un instrumento donde se estructuraron un paquete de garantías, que es todo lo que aparece en lo que ustedes ven en la pantalla en la parte de abajo, que dice garantías, a través de distintos tipos de esquemas y distintos escalones, pero básicamente entendimos que esto teníamos que tenerlo estructurado con garantías donde
cada uno pueda hacerse cargo del riesgo que le corresponde para poder dar seguridad a la inversión de largo plazo en un mercado acostumbrado a cambiar las reglas de juego, incluido dentro de cada administración. Esas cuestiones fueron básicamente 3 escalones: garantía de pago por energía, que fue una garantía líquida. Esa garantía líquida se la respaldó con una garantía soberana. Esa garantía soberana estructurada a través de letras del Tesoro, voy a volver en un segundito con esto, y una garantía que respaldaba al soberano con una AAA, es decir, con la mejor calificación crediticia estructurada a través de una garantía del Banco Mundial. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que dijimos acá es que nos teníamos que parar dentro de cada uno de los de las etapas, entendiendo el peor escenario. Y ese peor escenario abordarlo de la mejor manera, es decir, de la forma más económica y conveniente para ambas partes. Y eso lo que hicimos es pararnos permanentemente en el peor escenario, en los zapatos del desarrollador, del inversor, de quien va a evaluar si pone o no pone la cantidad de dinero necesaria para poder traer inversión al mercado donde estamos queriendo implementar la regulación. Y la primera pregunta es, bueno, pero el comprador es, supongamos, el operador del sistema del mercado cualquiera sea. En el caso argentino, Camesa, como operador del sistema, es el comprador de energía. Entonces la pregunta es, ¿y si Camesa no me paga lo que me dice que me va a pagar por contrato, qué pasa? Bueno, un tradicionalista diría, bueno, es un problema que tendrás que ir a la justicia y ver cómo lo haces. Entonces, ante esa respuesta natural, el inversor dice, yo no voy porque a Camesa no le creo. O podría no creerle. Y si yo advierto que esto se me convierte en un juicio, en un problema, nadie hace inversión para terminar en juicio. La inversión en infraestructura se hace para poder cobrar lo que el programa promete. O mejor dicho, compromete. Si eso sucede, estructuramos una garantía que cubra los corrimientos de Camesa, es decir, que cubra los eventuales desfasajes en los pagos del comprador y que garantice, de alguna manera, con un pulmón de dinero, que la película, el comprador la va, más allá de tener problemas, el vendedor de energía la va a ver a velocidad constante, es decir, los días de pago yo recibo el pago, ya sea porque el comprador de la energía tiene para pagarme o porque hace uso de este fondo que le garantiza a él y ergo a mí que el flujo se mantiene constante. Esto abre un sinfín de oportunidades en el mercado financiero para poder estructurar, por ejemplo, Project Finance u otros mecanismos que nos permiten atraer capital de la mejor manera. Y la pregunta siempre es, bueno, ¿y qué pasa si ese fondo se queda sin dinero? Entonces ahí aparece el soberano y estructuramos letras del Tesoro con un pago por terminación, con un soberano, es decir, con el Estado soberano respaldando los compromisos de compra, porque en definitiva es a los fines de la gente a la cual el soberano representa, del pueblo, el interés de que haya energía renovable a precio competitivo instalada en nuestras matrices. Y si el soberano entra en default, bueno, no pasa, pasa poco, pero si alguien desde el mercado internacional advierte que un soberano puede llegar a entrar en default, eso requiere de tener una garantía adicional. Y si esa garantía adicional te dice que ante cualquier problema te va a pagar en dólares, en New York, en euros, en Madrid o en la moneda que quieras, en el lugar del mundo que quieras, automáticamente el programa se convierte en un programa blindado del riesgo país que se lo saca del mercado donde naturalmente uno lo está implementando y se lo lleva al mercado de capital internacional para ser realmente apetecible a un sinfín de actores que de otra manera no irían a jugar. Normalmente en el mundo la cantidad de actores que juegan en estas tecnologías se divide entre los que admiten riesgo y los que no admiten riesgo, o sea, los que admiten riesgo moderado o los que admiten riesgo elevado. Los que admiten riesgo elevado son pocos y lo ponderan en tasa. Los que
admiten riesgo moderado, son muchísimos y son realmente muy convenientes, son baratos. Entonces, nuestra gran recomendación siempre es tratar de estructurar los programas y blindarlos lo más posible para poder quitarlos de este riesgo país, de este riesgo mercado, y llevarlo al mercado internacional de capital para poder atraer inversión que juegue este juego de largo plazo de infraestructura que tanto estamos deseando tener. No lo voy a comentar esto, pero la presentación queda a disposición. Esto es cómo se estructuró la garantía tanto de liquidez como la garantía de terminación, tanto la soberana como la garantía de Banco Mundial. Se los dejo con mucho gusto y encantado de poder compartir con quien lo desee luego los detalles, el pormenor de cada una de estos flujos. Déjenme contarles para terminar los resultados del programa. El programa se implementó en aproximadamente 6 meses. Argentina tenía en diciembre del 2015, antes de la que fue nueva administración, suscribía contratos de energía solar de $300 megavatio hora por esta gran falta de previsibilidad de largo plazo para la inversión. El programa Renovar se implementó, como les digo, 6 meses a consecuencia, donde toda la regulación y todos los esquemas financieros y de garantía se estructuraron en ese tiempo. El resultado a lo largo de 3 rondas de licitación fue de una adjudicación de 191 proyectos divididos en distintas tecnologías: eólica, solar, biomasa, biogás de relleno sanitario y pequeño aprovechamiento hidroeléctrico, que cubrieron el 95% del territorio nacional, todos con compromisos hasta 30 meses para la operación comercial de las centrales, algo más de 5.000 megavatios de nueva potencia, 5 gigavatios de nueva potencia, con inversiones por del orden de los 7.400, 7.500 millones de dólares de inversión directa. Este programa significó la inversión extranjera directa más grande de toda la administración del presidente Macri. En un tiempo muy básicamente, la mayor parte de la inversión ingresó entre 20 y 24 meses, comprometiendo, 18 teravatios hora por año, 5,4 millones de hogares alcanzados y 9 millones de toneladas de CO2 equivalentes evitadas. Fíjense, a lo largo y ancho del país, un programa de desarrollo federal, porque así fue diseñada la convocatoria, con compartimentos estancos por regiones para que esto se federalice y se utilicen los recursos renovables, se desconcentre. Es importante a la hora de desarrollar una política de energías renovables entender que el viento siempre sopla en algún lado. Cuanto más yo me puedo distribuir geográficamente, si es que el territorio me lo permite, mejor resultado voy a tener en lo que significa la potencia firme equivalente. Dicho de otra manera, es menor el respaldo de potencia por el cual la red paga que voy a tener que tener para poder hacer frente a la intermitencia natural de la tecnología. 156 proyectos ya se encuentran en operación comercial y en construcción. Eso se divide. Hay 80 proyectos ya en operación comercial. Proyectos son centrales de energía. Hay 80 centrales de energía que están vendiendo energía a la red. Imagínense que esto fue un programa que se implementó hace pocos años atrás. Y hay 76 proyectos que ya están del orden de los 3 gigavatios en plena construcción. Les diría que la mayoría de ellos en fase bastante avanzada, no decir a punto de entrar en operación comercial, casi la mitad de ellos ya terminados o próximos a terminar. Esto movilizó del orden de algo más de 9.000 puestos de trabajo. Se instalaron 9 fábricas en el país, 2 fabricantes de tecnología eólica, 5 de torres para la industria eólica y 2 de seguimiento solar. Las fábricas emplean otros 2.000 puestos de trabajo. Dicho por la propia Vestas, Argentina le representó el año pasado a Vestas el tercer mercado global
el país pasó de no existir en el índice RECAI de atractivo país para el desarrollo de renovables a estar en el puesto 9 internacional y primero en Latinoamérica. Esto fue el resultado de la implementación del programa Renovar, un programa que tuvo en cuenta la mayor cantidad de las cuestiones que yo les vengo comentando en esta hora que venimos charlando desde que empezó la presentación. ¿De dónde vino el dinero? Bueno, parte del dinero de Argentina, menos de un tercio, y de Argentina es relativo porque parte de esto es consolidado en Argentina, pero viene del exterior, pero ha venido dinero de China, de Italia, de Países Bajos, dinero de multilaterales, de Inglaterra, de Brasil, de Noruega, España, Alemania, Francia, mucho capital de Estados Unidos, Dinamarca, Canadá, Uruguay, México. Dentro de lo que son las multilaterales, estos 672 millones de dólares de multilaterales, participó el BID, participó la CAF, participó el IFC del Banco Mundial. Es decir, un pool, les diría, una gran participación del mercado internacional de capital ha estado respaldando el programa Renovar con compromiso desembolsado, es decir, no es contingente, sino que lo que estamos hablando es dinero que ya ingresó al país y que ya está en operación comercial o en equipamiento en construcción a punto de entrar a operación comercial. Y todo, como les digo, en el orden de unos 24 meses, todo este capital ha ingresado, lo cual ha significado realmente, imagínense, un país no acostumbrado a trabajar con equipamiento eólico que de repente le significaba el tercer mercado global al número 1 del mundo. Entonces era un hervidero de grúas, de equipamiento, de rutas, muy interesante lo que tenía que ver con desarrollo. Bueno, justo una hora de tiempo, Adrián, yo me programé para poder hablar este tiempo. Quedo más que a disposición de la audiencia de contestar todas las consultas que sean necesarias, y si obviamente el tiempo no da, yo en 15 minutitos creo que tenemos que estar cortando, 10 minutos. Quedo también a disposición para poder contestarlas luego. Mis contactos están abajo, igual Adrián, bueno, no está el mío, ahí veo que está el del contact, @energygreenmap. De cualquier manera, Adrián, por favor, mi contacto a disposición de quien lo requiera. Gracias, muchas gracias. Bueno, primero agradecerte, Sebastián, una gran sesión con grandes temas y muy buena la presentación. Tenemos algunas preguntas, voy a dar lectura a unas 3 o 4 porque creo que no nos va a dar el tiempo. Y lo que haríamos es, te enviaría todo este documento de las consultas para que a la noche nos las puedas replicar y yo las colgaría en el sistema para que la gente las pueda revisar. Vamos con la primera. De Roberto Carrión. Dado que ciertas tecnologías de energía renovable no convencional son competitivas, ¿la prioridad de despacho se da mayormente por la intermitencia de la tecnología solar eólica o hay otro factor para seguir dando ese beneficio? Bueno, naturalmente porque en los sistemas marginalistas, bueno, gracias por la pregunta, siempre, por favor. El agradecer es una cuestión genérica, así lo evitamos en cada caso, pero yo de verdad muy agradecido por toda esta participación. Veo que hay una cantidad muy grande en la audiencia, así que la verdad eso me pone bien contento. Y ojalá pueda ser útil todo lo que estamos comentando. La prioridad de despacho, naturalmente, en sistemas marginalistas se da por el costo marginal. Y el costo marginal, si no tiene combustible, naturalmente es más competitivo, es más conveniente. Entonces, es lógico que la regla diga que la prioridad de despacho la tiene primero quien no tiene combustible, por todo lo que implica el no tener combustible. Y no solamente la cuestión ambiental, sino lo que implica para un país el dejar de seguir ese combustible que en muchos de los mercados, sobre todo en Latinoamérica, los importan, con lo que hay una cuestión hasta fiscal asociada a la prioridad que se le da justamente en particular a esto. Pero esto viene del costo marginal natural. Un sistema eléctrico, el ordenamiento del despacho se hace de costo marginal, es decir, primero quien tenga su costo marginal más bajo y naturalmente el costo marginal de quien no tiene combustible es lógicamente, digamos, por definición, más bajo. De cualquier manera, muchas regulaciones refuerzan esto y dan seguridad a la inversión de que por ley, por decreto, por regulación o lo que fuese autoridad superior, la renovable tiene naturalmente prioridad de despacho.
hay que entender la diferencia entre una renovable y una convencional, que es a lo que estamos acostumbrados, y hay que romper con eso. Esto es como cuando apareció Internet, como cuando apareció el celular, como cuando apareció el WhatsApp, como cuando aparece algo que no se está acostumbrado, y hay que entenderlo. Y entender qué significa. Que yo no puedo pretender, y si pretendo estoy equivocado, tener a un inversor internacional que va a hundir, en el buen sentido, va a poner 100, 200 millones de dólares en la tierra del mercado en donde estemos, si no va a tener certeza de que la energía que va a producir, la inversión que está haciendo, es comprada. Porque un ciclo combinado, por contrapartida, tiene una inversión mucho más modesta, mucho más baja, y muy grande su costo operativo. Y esa inversión, que puede ser amortizada, pero esa inversión no entrega energía, todo ese costo operativo, que es el combustible, no se consume. Entonces, esta es la gran diferencia que uno tiene que entender y la razón por la cual en el mundo los sistemas dan naturalmente prioridad de despacho a las energías renovables. Porque de otra manera no podrían prácticamente existir, o con tanto riesgo que en mercados, sobre todo emergentes, sería muy, muy, muy complejo que existan. Perfecto, muchas gracias por la respuesta, Sebastián. Vamos con la siguiente, de Alberto Manuel Alcaín. ¿Cuáles son las políticas, según tu criterio, que hay que seguir desarrollando o potenciar en Argentina? ¿Y qué visión tienes de qué país en Latinoamérica propicia el desarrollo de las energías renovables no convencionales? Bueno, en Argentina el marco regulatorio está dado, me parece que es voluntad política el seguir adelante con lo que ya está armado, digamos, es tal vez justamente por haber estructurado todo esto y de tan buena manera, con tan buenos resultados, mejor dicho, no hay mucho más hoy que hacer que seguir implementando lo que está. Uno siempre puede mejorarlo, por supuesto, pero el solo hecho de seguir implementando podría duplicar, es lo deseable justamente la inserción de renovables. De cualquier manera, el tema de la infraestructura eléctrica no es menor, y Argentina es un país muy grande en lo territorial, es muy, muy extenso, con lo que es un doble desafío el ahora aumentar también la capacidad de transporte eléctrico porque es muy costoso. Pero sin hablar tanto de Argentina, hablando en lo que es en términos generales, yo creo que la mayoría de los mercados emergentes con buenas estructuraciones de garantía y bien concentrados los esfuerzos en ver cómo se mitigan los riesgos, son capaces de poder llevar adelante procesos como lo llevó Argentina de la mano de estructuraciones de este estilo. Es decir, incluso mercados fiscalmente complejos, políticamente complejos, tienen total posibilidad de poder ingresar al mercado internacional de capital con un programa blindado que atraiga inversión genuina en bajos niveles de tarifa, es decir, de oferta, tal que sea tremendamente competitivo en los mercados en donde está. Esto es realmente posibilidad para meter renovables aún en mercados complejos. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Y voy a dar lectura a la última. Tenemos siquiera unas 10 preguntas más, pero como lo habíamos dicho, lo voy a compartir a la interna con Sebastián para tener las respuestas. De Alexander Sebastián Jaramillo. Me gustaría conocer su apreciación sobre el efecto de la pandemia COVID-19 en la inversión de proyectos en energía renovable no convencional en Latinoamérica. ¿Se vería afectado el cumplimiento de las metas nacionales 2018-2025? Bueno, la respuesta rápida es: el COVID está haciendo cambiar todo. No hay orden en nuestra vida internacional, no es ni siquiera de la región, que no esté cambiando plazos la pandemia, ¿no? Restricciones gubernamentales de no circulación o de no trabajo o de mantener cerradas determinados tipos de operaciones y demás, hacen naturalmente demoras que sería ilógico asumir que no vamos a tener. O sea, naturalmente sí. De cualquier manera, ya muchos mercados han vuelto a permitir operaciones de construcción, operaciones de desarrollo de infraestructura, porque la vida sigue y porque teniendo los cuidados que tenemos que tener, debe seguir. Entonces, respuesta rápida, por supuesto que sí, esto no es gratuito, el COVID no es gratuito para nadie, ni para ningún orden ni sector, pero ya se está aprendiendo a llevar adelante igual la vida con él y con lo que eso implica, ¿no?
Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, yo quisiera cerrar con un pensamiento, sobre todo para la región, ¿no? Las posibilidades de incrementar la participación de energías renovables son bastante grandes gracias a los recursos que existen. Y creo que estos espacios permiten adoptar medidas que ya han sido probadas y sobre todo con grandes resultados, como es el caso argentino, para cambiar ese paradigma de mercado centralizado, de mercado de unidireccional y participación, sobre todo de nuevas fuentes, ¿no? Con el objeto de reducir costos, mejorar también la operación del sistema. Entonces creo que este espacio va a ser bastante bueno y nos va a permitir enriquecer los conceptos para que cada uno de los países que participan, los funcionarios, pues puedan adoptarlos. Agradecerte nuevamente, quedamos con muchas preguntas y eso es bastante bueno. Quiero mencionarte que tuvimos cerca de 100 participantes en línea, eso es un número bastante bueno y te esperaríamos el día de mañana, igual a todos, para seguir adelante con los temas de este ciclo de webinars y daríamos respuesta de las consultas del día de hoy. Así que nos vemos mañana. Perfecto, Adrián, muchísimas gracias. Yo en el día de mañana voy a estar, como lo he estado en el día de hoy, y voy a dar participación a gente de mi equipo a que justamente me acompañen en instrumentos específicos. Veo que hay muchas preguntas en relación a cómo se puede llevar esto también a otros mercados y lo que vamos a hablar en las 2 sesiones que sigue es nuestro humilde aporte a que algo de esto justamente pueda suceder, es decir, que se puedan estructurar cuestiones como las que se vienen llevando con buenas prácticas en tantos mercados como podamos para poder gozar de energías renovables a precios competitivos a la mayor cantidad posible. Mañana me van a estar acompañando, mañana un profesional y el viernes otro, dos colegas de mi equipo, así que será un gusto para mí volver a compartir con ustedes este rato. Muchas gracias, Sebastián. Nuevamente, felicitaciones y nos vemos mañana. Gracias a todos. Muchas gracias, que sigan muy bien. Hasta luego. Gracias por la participación.